el estudio a Pablo Girolt, él es consejero de México Unido contra la Delincuencia, que forma parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, que ya veíamos un video con la posición que ha venido defendiendo en torno a esta ley de seguridad interior que está a debate ahorita en la Suprema Corte de Justicia. Pablo, gracias por estar aquí esta noche. No, gracias a ti por invitarme. Pues ya van seis ministros con opiniones en contra, aunque el jueves veremos qué es lo que sucede. Faltan 4 y en efecto podrían votar, digamos, a favor del proyecto del ministro Pardo, pero de todos modos no pasaría. No se echaría abajo la ley, porque se necesitan 8 para echarla abajo, pero no pasaría este proyecto y tendría que cambiarlo para adoptar unas medidas más acorde a lo que los 6 que hoy votaron. Entonces claro, es un buen día. Como tú sabes, el colectivo siempre ha sostenido que la ley completa debe de ser abrogada, debe de ser declarada inconstitucional. Nosotros hemos hecho desde antes, un año antes de que aprobaran la ley, hemos hecho mucho esfuerzo por hablar con los legisladores. Como tú sabes, nosotros pensamos que las Fuerzas Armadas deben tener un marco jurídico, nada más que no este. Este es un marco jurídico que viola todo y que impulsa al país hacia un sistema militarizado que es contrario a una democracia liberal y una democracia como la que queremos todos. Entonces estamos muy contentos por estos 6 votos, todavía faltan 2, que esperemos se den el jueves y se declare la ley anticonstitucional y por lo tanto inválida, no entraría en funciones. Y bueno, ya entró en funciones, se echaría para abajo. Claro, sí, solamente recordar para poner en contexto que esta ley de seguridad interior se aprobó a finales del año pasado en el Congreso, el presidente la promulgó, pero él dijo que no entraría en vigor en tanto no se resolvieran los recursos que se presentaron en contra, estas acciones que se presentaron en contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que estamos viendo ahorita este debate es justamente pues el análisis de estos recursos por parte de la Suprema Corte. Son recursos, la Corte está analizando la constitucionalidad o no de esta ley de seguridad interior, ¿no? O sea, el presidente dijo que no la iba a usar, aunque la ley sí está en vigor. Sí, está en vigor, pero que no la iba a aplicar. No la iba a usar en una parte. Hay otra parte que entraba en vigor automáticamente, una parte bastante difícil, es decir, parte de que autorizaba al ejército a espiar y a conseguir información y no reportar, pero aparentemente hicieron caso de todas las impugnaciones que hubo. Si te recuerdas, fueron municipios, estados, municipios, estados, las cámaras, las minorías en las cámaras, la CNDH, el INAI, claro. Participaron muchas organismos internacionales con opiniones, hubo muchas organizaciones de la sociedad civil como el colectivo y fuera, que presentaron amicus a la Corte. Entonces es una de las leyes más impugnadas en la historia y con mucha razón, porque es anticonstitucional en muchos puntos, ¿no? Entonces el ministro el proyecto del ministro Pardo, que es el que se está discutiendo ahorita, que es el que se está discutiendo, salvaba algunas de las más obvias, pero dejaba vivas muchas otras de las que nosotros consideramos son muy, muy peligrosas, que es básicamente la militarización del país, ¿no? Nosotros entendemos que hay lugares en donde los militares deben de estar ahorita. Sí, que si lo sacas, claro, aquello es un desastre, eso está claro. Se vuelve un desastre. Pero lo que nosotros apostamos es porque el Ejecutivo local, que es el que debe de dar la seguridad a ese pueblo, es decir, todos estos gobernadores que hicieron unas campañotas, gastaron unas cantidades de dinero para ser gobernadores, una de sus responsabilidades, la primera, es dar seguridad. Y no pueden ellos escudarse en que es crimen organizado, que a ellos no les toca, que lo haga el ejército, y es lo que han estado haciendo. No se llevan el costo de enfrentar el crimen y llaman al ejército y entonces pues es muy fácil, ¿no? Fue el ejército el que no lo está haciendo. Nosotros lo que estamos apostando es porque se modernice, se profesionalice las policías. Y que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido. Ese fue el argumento cuando el presidente Felipe Calderón decidió sacar a las Fuerzas Armadas, al ejército a las calles. Hace 10 años. Uno de los argumentos era en lo que se profesionalizan las policías, ¿no? Porque no están funcionando, están infiltradas, pero ya pasó más de una década. Ya pasó más de una década y nadie toma responsabilidad, ¿no? Al final del día, es curioso porque cuando hablábamos con el ejército de este tema, estamos perfectamente alineados en el diagnóstico, pero no en la solución. Nosotros creemos que sí, el problema son los ejecutivos que no se responsabilizan y en muchos casos están coludidos o amenazados por el crimen organizado, y nosotros sostenemos que la Constitución sí tiene mecanismos hoy en día que le permitirían pedir auxilio a los estados
Lo que pasa es que tiene unos costos políticos grandes, ¿no? Es decir, el presidente podría suspender garantías y entrar a tomar control de un Estado. Claro que tiene costos políticos, porque pues, la oposición gritará, el gobernador dirán que es una persecución política, etcétera, pero pues eso es lo que se tiene que hacer, se tiene que asumir la realidad, ¿no? Claro. Y esta ley lo que estaba haciendo era cambiar la realidad y decir, bueno, como los únicos honestos en este tema, o los únicos que han podido, aunque en realidad no han podido, porque los estudios demuestran que no se ha disminuido ni la violencia, ni los asesinatos, ni las bandas, cuando sale el ejército, es el ejército, y entonces habrá que militarizar más, ¿no? Sí, no se ha podido, y además ha habido un costo en términos de derechos humanos y un desgaste de estas instituciones, o sea, de las Fuerzas Armadas, que son fundamentales para un país. Para un país. Y no deberían, y nosotros entendemos que ellos obedecen porque el presidente los ordena, ellos saben que no deberían de estar ahí. Y que, y que no tienen un reglamento y una base legal para estar ahí, ¿no? Y nosotros queremos que se les dé, pero que sea temporal, que sea una cosa muy específica, con una temporalidad, supervisión, y que no se normalice, y que además estén supervisados por civiles. El artículo 21 específicamente dice que acciones de seguridad pública deben de ser en manos de civiles. Esta ley lo cambiaba, ¿no? Entonces, para el colectivo Seguridad Sin Guerra, como comenzaste diciendo, hoy es un buen día, sintieron que hubo oídos abiertos de parte de los ministros de la Corte. Vuélvenos a decir cuáles son los escenarios ahora sobre la mesa. Por lo pronto, este proyecto que se está discutiendo ya no va. Ya no va, porque ya es mayoría la que votó en contra. Si dos más magistrados votan a favor... Esto podría ocurrir el jueves, que se retoma el jueves se retoma la discusión. Si dos más votan en contra de la ley, entonces se desecha la ley. Inconstitucional. Inconstitucional. Si son cuatro, estamos esperando que obviamente lo vean, porque los argumentos que dieron los demás, vale la pena que los vean, son muy, muy buenos. Digo, el ministro Saldívar básicamente dice que es un fraude a la Constitución. Lo repitió varias veces. Claro, se está tratando de pasar una cosa por otra, se está tratando de llamarle seguridad interior a lo que es en realidad seguridad pública, ¿no? Claro, claro. Y entonces, si se desecha este proyecto, que es lo que está ocurriendo, tendríamos que esperar que se presente otro. Se presentaría otro si los cuatro, si no tenemos dos votos más. Muy bien, pues entonces ahí está lo que puede ocurrir. Vamos a ver el jueves qué ocurre ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un comunicado ahí de Seguridad Sin Guerra a propósito de lo que ocurrió el día de hoy. Gracias por haber venido aquí, Pablo, para analizar este tema.